No cabe duda de que las matemáticas es algo clave. No hay un solo país en el mundo que se haya desarrollado sin matemáticas. Todos los países que usted tiene hoy desarrollados, si usted observa su nivel de matemáticas, son más altas en términos de las calificaciones en promedio que el resto de los países. Eso es algo clave y le permite a ustedes señalar que para usted poder alcanzar mayor nivel de desarrollo, usted necesita las matemáticas. La matemática es el lenguaje de Dios, sin lugar a duda el lenguaje universal. Y para hablar de matemáticas y hablar de lo que está haciendo en el extranjero, tenemos aquí a Luis Japa. ¿Cómo tú estás? Muy bien, muchas gracias. Un placer estar aquí. Luis Japa es un joven dominicano que está en Japón, eso es lejos. Sí, que bastante. está en Japón estudiando Computer Science. Sí. Vamos a ver, ¿cuántos años tienes allá? Llevo 6 años estudiando allá. Pero antes de tú irte, vamos a quedarnos acá. En el año 2011 participaste en una competencia de matemáticas. Sí, así mismo. En ese ¿Y cómo te fue? Me fue muy bien. Quedé en primer lugar. Primer lugar. Orgullosamente. En ese entonces eran las Olimpiadas de Matemática promovidas por el despacho de la primera dama, esas que eran televisadas. Ahí tuve la oportunidad, inclusive su organización FAMA me ayudó bastante en prepararme para esa competición y fue una experiencia inolvidable para mí que me inspiró mucho para en mi futuro estudiar más acerca de las matemáticas. Y entonces de ahí entras a estudiar en INTEC actuariales, Sí. que es también una carrera con matemáticas. Precisamente. Ok, y a partir de ahí, ¿qué pasó? Bueno, a partir de ahí yo tenía mi visión ya de que en verdad quería salir del país, en el sentido de que no motivado por ejemplo, como pasó cuando el gobierno de Balaguer, la fuga de cerebros, yo no quería irme y luego no volver, yo quería irme y prepararme para luego volver. Okay. Entonces quería estudiar cómo es que hacen los países más desarrollados, quería experimentar y apliqué a varias becas. Entre esas está la beca que otorga la embajada japonesa para personas acabadas de egresados de bachillerato para que estudien en Japón. Apliqué, me aceptaron y entonces inmediatamente procedí a ir a Japón y experimentar esa bella cultura. Ok, entonces, ¿qué estás estudiando? Cuando hablamos de Computer Science, ¿qué elementos tiene esto ahí adentro? Perfecto. Bueno, Computer Science es básicamente la ciencia de cómo funcionan las computadoras. Básicamente, el ejemplo más sencillo, para aquellos que saben de programación, sabrán lo que es la máquina de Turing, que es el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo más básico de una computadora. Turing es el padre de la computación. Exactamente. Que tuvo unos problemas muy serios. Sí, tuvo unos precisamente. problemas muy serios y ahora se están arrepintiendo de lo que le hicieron hacer. Sí. Precisamente. Sí, hubo esta castración química. Fue uno de los Sí. grandes errores de la sociedad británica. Sí, totalmente inhumano. Alan Turing. Totalmente exactamente. inhumano. Un genio. Un genio, Que pudo haber definitivamente. aportado muchísimo más. Y lo destruyeron. Totalmente de acuerdo. Sí. Entonces, el área de Computer Science estudia básicamente de qué son capaces las computadoras, cómo funcionan, de qué son capaces, qué pueden hacer y qué no pueden hacer las computadoras. Eso es lo que yo estoy estudiando. Ok, y entonces ahí caemos en el tema de esa inteligencia artificial. Por supuesto. Y todos estos algoritmos nuevos. Entonces, háblanos un poco de qué se necesita para poder, antes de entrar en qué se necesita para poder estudiar eso que se llama inteligencia artificial o también otros tipos de ramas como el data mining o el machine learning, que es ese aprendizaje automatizado. ¿Qué se necesita? Bueno, todo eso se basa básicamente en matemáticas. Ese es el conocimiento más básico. Se utiliza mucha estadística. Sobre todo para el aprendizaje automático son modelos estadísticos muy complejos. Y probabilidad, sobre todo, básicamente es probabilidad. También se trabaja mucho con ecuaciones diferenciales, se trabaja mucho con matrices, pero básicamente lo que se necesita para entender y trabajar con eso es un conocimiento matemático. Y entonces, si tú tienes ese conocimiento matemático que te brindan en la universidad, Japón debe de tener un muy alto nivel de matemáticas. Sí, sí, definitivamente. Entonces, te lo brinda la universidad y de ahí entonces tú caes ya en temas más específicos, como es el tema de machine learning o data mining o business intelligence o business analytics o propiamente inteligencia artificial, en términos o redes neuronales, todo ese tipo de cosas. Así es, redes neuronales, que es básicamente lo último que se está usando, lo que está siendo más estudiado últimamente.
Eso lo veíamos hace 20 años en Chicago. Sí. Y todavía Sí. se sigue estudiando. Sí, sí. No, yo me imagino que todo Sí. debe de estar muchísimo pero avanzado. Pero el punto interesante de todo esto es que se necesita entonces esas matemáticas. Por supuesto. Ahora hay mucha gente que le tiene miedo a las matemáticas. Entonces, ¿cómo se enfrenta? ¿Cómo se aprende las matemáticas en Japón? Oye, bueno, antes de eso te quería hacer un comentario con relación al nivel de las matemáticas, que tú mencionaste muy bien, de que los países más desarrollados tienen un nivel más alto de matemáticas. Porque justamente antes de ayer, yo por curiosidad, entré a un programa llamado PISA, Sí, PISA, claro. Program for International Student Assessment. exacto, para evaluar a los estudiantes internacionales. Ellos evaluaron, me parece que 70 países, Sí. en América, en Europa, en Oceanía, en Asia. Y yo por curiosidad, yo entro y veo, bueno, número 1, Singapur. Y yo, Sí. por supuesto, Singapur es un ejemplo de un país que se ha desarrollado bastante precisamente porque le han dado prioridad al estudio de las matemáticas. en Pero todas tú sus sabes, escuelas. antes de que tú me digas el resultado del último lugar, tú sabes que Singapur tenía el mismo nivel de ingreso per cápita que República Dominicana en 1960. Sí, a eso Igualmente lo tenía Taiwán. A eso Era la tripleta. Exactamente. El mismo nivel de ingreso. O sea, había una diferencia, qué sé yo, de $40, $30. Pero había cierta similitud. ¿Tú sabes cuál es el nivel de ingreso ahora con relación a República Dominicana? Casi 8 veces más. Wow, no En sabía términos de que- ingreso per cápita. No sabía que 8 Sí, veces. y es pero- Singapur. Entonces, óyeme, es por el nivel de matemáticas. Oye, ellos están en el Primer lugar lugar, sí. número 1 en las pruebas PISA. República Dominicana, El último lugar. tenemos que hacer algo. Hay que hacer algo, Tenemos definitivamente. que hacer algo. Ahora, ¿cómo le entra la matemática a los muchachos en Japón? ¿Cómo es? Bueno, Porque en básicamente... Singapur yo sé cómo es. Ah, sí. A cañazo. Sí, mucha caña. ¡Pam! Tú no estudias. ¡Pam! Tú estudias. Bueno, yo diría que estudia. Japón no es muy distinto, ¿no? ¿Cómo? Ahora, lo que tiene el japonés es que es una cultura muy disciplinada. A los singapurenses también, después de sí. Lee Kuan Yew. En el caso de Japón también sí, son muy disciplinados y en ese sentido ellos van a la escuela, están las extendidas, estudian, llegan a la casa y muy responsablemente siguen estudiando. O sea que es una cultura en la que los No se pierde tiempo. Exacto, los profesores no tienen que caer atrás a los estudiantes casi. Y dime una cosa, ¿cómo es la enseñanza de las matemáticas en el aula? ¿Es con tecnologías? ¿Es con...? Sí, se utiliza mucha tecnología. Bueno, hay de todo. Hay profesores que les gusta utilizar el marcador, que les gusta Ok. desarrollar las ecuaciones ellos mismos. Ok. Y claro, yo entiendo la belleza de eso, porque uno va viendo paso por paso cómo va todo. Y en Ok. ciertas universidades si les gusta utilizar tecnología más compleja, dígase proyectores, o otros medios, dígase modelos tridimensionales, ese tipo de cosas para enseñar un poco, para que el estudiante vea de qué se está hablando en la clase. O sea que hay unas combinaciones, pero el profesor es el elemento clave. Por supuesto, O sea, sigue siendo la figura fundamental para la enseñanza de las matemáticas en Japón, es el profesor. por supuesto. Ahora, ¿qué nivel tú observas que tiene el profesor? Bueno, El nivel académico, Jaime. el respeto que le tienen. El respeto es grande. Bueno, Japón es la cultura del respeto. Y el profesor es una de las máximas entidades del respeto. Al profesor no se le puede faltar el respeto de ninguna forma. Y las pruebas hablan por sí mismas. Japón en ese mismo PISA estuvo en tercer lugar. O sea que es un nivel bastante alto. Sí, Las está pruebas mucho más hablan- alto que los Estados Unidos. Por supuesto. Las, O sea- las pruebas hablan por ellas mismas. Ese es a muchachos de 14, 15 años que se le dan esas pruebas a nivel internacional, son pruebas estandarizadas y tenemos que Japón está entre los 3 primeros lugares. Sí. Son matemáticas, ciencia y lectura comprensiva. Eso es Exactamente. básicamente. Singapur está en los primeros, los 3 lugares. Exacto. O sea, una cosa Increíble. impresionante. Ahora, tú dices en la tanda extendida, explícame cuántas horas que se estudia entonces. Bueno, yo básicamente, como yo no cursé bachillerato en Japón, Pero te lo hueles, más o sí, menos. por supuesto. Hay estudiantes, yo he tenido ejemplos que yo he visto familias donde el estudiante sale en la mañana y no llega a su casa sino es hasta la noche. He visto ejemplos en distintas familias que es así. Dentro de mi experiencia ya, dentro de los 6 años que llevo allá. O sea que hay escuelas que de verdad es tanda completa, básicamente. Eso sí lo he visto. He visto escuelas que también terminan más temprano, pero luego veo que el estudiante tiene bastante tarea. Y la importancia de las matemáticas en Japón para el desarrollo, márcame la página y vamos a hablar de eso en el próximo segmento. Por supuesto.